a un presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Adelante, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Decía Adelante. el famoso político británico Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Nosotros compartimos esta visión en el Partido Acción Nacional y de responsabilidad es precisamente de lo que hoy venimos a hablar. La verdad de las cosas es que hay que decir las cosas como son. En los últimos años, en nuestro país, los estados y los municipios han abusado del uso de las deudas públicas. El dictamen que hoy venimos a presentar no nada más nos va a ayudar a regular este tema, sino que es más amplio e incluye otras bondades en materia de disciplina financiera. Lo que ha sucedido es que gobernantes con una visión corta, buscando los aplausos hoy, han estado sacrificando el futuro de nuestros hijos y eso no debe ser válido. Lo que ha sucedido es que se ha venido abusando de la falta de claridad en la definición de deuda pública y abusando de las facilidades con las cuales se puede contratar sin más deuda pública a nivel estatal y municipal. Eso es lo que queremos acabar el día de hoy. Y vamos viendo números. En los últimos 10 años se ha incrementado más de 3 veces la deuda pública, pasando de 147,000 millones de pesos a 490,000 millones de pesos las deudas de los estados y los municipios. Y uno pudiera pensar, bueno, quizá les hacía falta dinero. La verdad de las cosas es que no. Esto se ha hecho aun cuando jamás en la historia del país los estados y los municipios han tenido tanto recurso como lo tienen al día de hoy. En los últimos mismos 10 años, en lo que han triplicado sus deudas públicas, las participaciones federales y las aportaciones se han duplicado. Es decir, al mismo tiempo que han recibido más dinero municipios y estados, no les ha sido suficiente y han incrementado 3 veces sus deudas públicas. Esto no tiene otro nombre más que es un abuso de personas con una visión limitada que han sacrificado el futuro de los mexicanos. Hoy venimos a ponerle un alto, venimos a poner un alto a situaciones como por ejemplo que permiten que del año pasado de septiembre a septiembre del 2014, del 2013 al 2014, 18 entidades crecieron más su nivel de deuda pública que el nivel de crecimiento económico que tuvieron según el INEGI. Esto no es justo, esto es irresponsable. No más historias como aquellas que tuvieron que vivir estados como Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, en donde se hipotecó el futuro de los ciudadanos por sus propios gobernantes. No debe ser así. No más historias en donde estados y municipios con una ambición insaciable de parte de sus gobernantes buscan más recursos hoy para colgarse medallas a cargo de los ciudadanos. No, señores. Por eso, en el PAN hemos venido impulsando, no de hoy, sino de años, una reforma como la que tenemos hoy en día. Y es por lo que hoy venimos a dar el respaldo total a este dictamen que fue construido fruto de propuestas que salieron de nuestra propia bancada y propuestas de otras bancadas. Que ese acuerdo, que una vez más que pudimos lograr en esta Cámara de Diputados, que por cierto ha sido la característica principal de este Congreso, lo cual celebramos, hoy nos tiene aquí con un dictamen verdaderamente positivo para este país. ¿Y por qué lo decimos? Porque no es un dictamen invasivo, no estamos queriendo jalar hacia acá la aprobación o no de las deudas, como malamente se quiso poner en la mesa de negociación. No, estamos poniendo reglas claras, estamos acabando al abuso que estados y municipios tenían precisamente por esa falta de definición clara, siquiera de lo que se considera deuda pública en este país. Hoy es deuda distintas cosas en los estados y los municipios y no debe de ser así, es lo que permite ese abuso. Esta reforma que hoy tenemos nos va a permitir homologar criterios y establecer de una vez por todas de manera específica y puntual lo que se extiende por deuda pública a lo largo y ancho de todo México. Esta reforma nos va a permitir
homologar criterios también de aprobación, porque hoy en día la gran mayoría de los estados cuentan con reglas muy laxas para aprobar las deudas públicas, como cuáles, como la simple aprobación de la mitad más uno de los integrantes de sus congresos locales. Hablemos claro, la gran mayoría de los gobernantes en este país dominan sus congresos locales y esto no es correcto. La gran mayoría de los gobernantes en este país no tienen ningún problema en ir y lograr la mayoría de mitad más uno en sus congresos locales y esto no es correcto. Este dictamen establece reglas más duras que no prohíben la deuda pública, pero que la dificultan, que aseguran que se hagan análisis serios, como cuáles, por ejemplo, la necesidad de contar con 2/3 partes de tu congreso local para que se te sea aprobada la deuda pública. ¿Esto qué genera? Un contrapeso político, porque en la gran mayoría de los congresos locales no hay ningún partido que domine en 2/3 partes los congresos locales, y esto lo que va a hacer es abrir el debate, no pasar sin ver precisamente las deudas públicas. Y queremos ser muy claros, en el PAN no satanizamos la deuda pública, no es eso lo que estamos haciendo aquí. La deuda pública es sana en tanto sea utilizada como una herramienta para hacerse de inversiones productivas que generen en un futuro ingresos mayores al propio Estado. La deuda pública es sana cuando es utilizada para financiar proyectos que vayan y resuelvan problemas reales de la ciudadanía, que sin esta medida fuera imposible acceder a ello. ¿Por qué? Porque hay proyectos de inversión que superan la capacidad financiera en un determinado año de un estado o municipio. No es eso lo que está mal, no nos confundamos. Lo que está mal es el abuso. Lo que está mal es que utilicemos en una mayor medida la deuda pública de lo que en un futuro puedes pagar. Lo que está mal es que un gobernante hoy prohíba con su acción que el siguiente gobernante pueda hacer lo que su ciudadanía requiere. ¿Por qué? Porque el dinero está acabado, porque todo debe ser utilizado para pagar la deuda pública. Eso es lo que venimos a acotar el día de hoy aquí, no la deuda pública per se. Celebramos este dictamen de deuda pública porque prohíbe de manera tajante y clara que se utilice la deuda pública para el gasto corriente, estableciendo la prohibición textual en la Constitución y obligando a que solo se utilice para inversión productiva. Celebramos y apoyamos este dictamen porque pone límite o establece que la ley general que vamos a sacar en la materia deberá regular el uso de las participaciones federales como garantías de los estados. Y nada más por dar un dato, el 90% de las deudas estatales y municipales están garantizadas con participaciones federales. Si nosotros acotamos el uso irresponsable de las participaciones federales como garantía de las deudas estatales y municipales, estamos resolviendo el 90% del problema en este país. Eso es lo que la ley de la materia va a hacer, no prohibirlo, sino decir hasta dónde puedes llegar en el uso de participaciones para no comprometer el futuro de nuestros hijos. Celebramos este dictamen porque hace público las deudas que se tienen. Hoy yo lo reto a que tratemos de hacer un análisis de las deudas que tienen los estados, sus tasas y sus plazos. Es imposible hacerlo porque no existe transparencia y eso es lo que aprovechan los gobernantes irresponsables. Este dictamen establece un registro único y además ni siquiera obliga a que tengamos que esperarnos a que salga la ley de la materia, sino que un propio transitorio obliga a que unos días se tenga que hacer público todas las deudas que se tienen. Celebramos y apoyamos porque da dientes a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar y revisar aquellas deudas públicas que usen como garantía recursos federales. Señalamos que es positivo que la federación pueda apoyar a los estados y municipios fungiendo como aval, dando garantía para que los estados y los municipios puedan acceder a deudas públicas más baratas con mejores términos para que le salga más barato al ciudadano. Creemos positivo que no se le amarre de las manos a los gobiernos locales para que puedan contratar deuda pública de corto plazo, siempre y cuando no se le hereden al siguiente gobernando. Y aquí en el dictamen se establece la obligación de pagar esa deuda pública antes de que concluya su mandato. En fin,
Celebramos el dictamen porque viene a poner orden en el manejo de las deudas públicas. Y nada más, antes de finalizar, quisiéramos resaltar dos temas más. Uno, la obligación que se incorpora de que la ley de la materia establezca los casos en que la deuda pública debe ser licitada. Y esto es importantísimo y fue propuesta de la bancada del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Es increíble, pero hoy en día en este país es obligación licitar papel, más no es obligación licitar miles de millones de pesos de contratación de deuda pública. Imagínense los abusos que esto genera. Hay deudas que se contratan sin explicación a tasas mayores que las que el mercado te está ofreciendo. Este dictamen va a acabar con ello, porque obliga a los estados a contratar en las mejores condiciones del mercado y además a que la ley de la materia obliga a licitar. Eso nos va a dar transparencia y nos va a dejar mejores condiciones. Por último, nada más en referencia a un debate que nuestro papel, que nuestra visión ha sido un debate falso. El tema de la supuesta descafeinada que se le dio a este dictamen con la no aprobación de la Comisión Bicameral de Diputados y Senadores que iba a aprobar o que se quería que se aprobara, no las deudas, sino la estrategia de ajuste cuando usaran garantía federal las deudas locales. Nosotros no coincidimos en ello. Creemos que como viene el dictamen de mera opinión es correcto. ¿Por qué? Porque nada tiene que andar haciendo una comisión de legisladores, de diputados y senadores, aprobando caso por caso la deuda pública de los estados y los municipios. Imagínense nada más el desfile, y termino, presidente, de gobernadores y de alcaldes que se iba a dar con esta comisión todopoderosa, que unos cuantos legisladores iban a definir el futuro de una deuda de los estados y los municipios. No, señores, ¿cómo para qué? Si la ley de la materia ya va a establecer los candados y las condiciones de cuándo procede o no la deuda. Quien cumpla, que procede. Quien no, que no proceda. No tiene nada que andar haciendo un político tomando valoraciones políticas y no técnicas sobre un tema tan delicado como son las finanzas públicas de este país. No nos engañemos, no era algo positivo esa comisión, era un coto de poder en la Cámara de Diputados y en el Senado, y celebramos que no se haya aprobado. Muchas gracias.